La costa de la isla Calavera fue un salvaje fuerte de guerra entre la tierra y el mar. Pesadas olas oceánicas golpeaban la costa destrozada, devorando las rocas y ruinas por igual, dejando una costa irregular, similar a una mandíbula de huesos rotos. En el lado occidental, el mar chocaba contra riscos escarpados y fragmentados. Ruinas antiguas atraviesan las grietas en la roca. Atéreos sin alma resuenan con las olas. Aves marinas hacen sus hogares aquí, en las miriadas de cortes y repisas. Algunas eran gaviotas nativas y otras aves migratorias estacionales. Petreles, alcatraces y comoranes se zambullían por peces en las frías y ricas aguas de la fosa que colindaba con la isla. Para el siglo XX, los pocos humanos que permanecían en Skull Island se ganaban la vida en esta costa estéril. La aldea se elevaba en una delgada roca plateada, que se adentraba en el mar, más allá del gran muro protector. En el otro lado de la isla, una lenta inundación atrajo el mar gradualmente hacia el interior, donde alguna vez hubo selvas de tierras bajas y llanuras aluviales. Las grandes olas ahogaron la tierra. Hubo algunas pocas playas, en las cada vez más protegidas ensenadas, entre los cabos rocosos. Estos sitios fueron el hogar transitorio de focas y tortugas marinas, y era patrullado por enormes depredadores y carroñeros. Estas ensenadas eran tan amenazantes como los acantilados occidentales para los habitantes humanos. Arrastrándose entre las rocas y pozas de la marea, se encontraban una gran cantidad de crustáceos copépodos, onícideos, camarones, cangrejos, langostinos e incontables más. La mayoría se trataban de especies familiares, pero la isla Calavera contaba también con sus bichos raros. No menos importante entre los demás, se encontraba el fornido cangrejo ermitaño Osteodemus. Demasiado grande para ser un ermitaño, los individuos con mayor tamaño tenían problemas para localizar conchas del tamaño suficiente para que ellos pudiesen entrar. Los pequeños innovadores oportunistas hicieron uso de cualquier cosa en la que ellos pudiesen caber, aunque sea vagamente, incluyendo huesos huecos, dándoles el nombre a esta especie. No era poco común ver el cráneo de una foca escabullirse entre las rocas, con unas patas puntiagudas sobresaliendo. El Lividus cutus era una langosta herbívora, con una coraza azul oscura y delicadas pero largas tenazas. Sus poderosas patas le permitían aferrarse a las rocas golpeadas por las olas. Esta especie podía ejercer una notable fuerza con sus tenazas a pesar de su tamaño, arrastrándose a lo largo de la peligrosa zona de salpicaduras, donde recolectaba algas de las rocas. El Scutucaris era una langosta aplanada, de la familia de los escaláridos, incluyendo especies como las langostas españolas. La vida del Scutucaris era extrema, incluso entre los crustáceos de aspecto aplastado. Su cuerpo bidimensional estaba diseñado para permitirle deslizarse entre las grietas y fracturas de las rocas en la costa. De esta forma, podía evadir peces depredadores y pulpos al esconderse entre las fisuras estrechas que eran comunes a lo largo de la aplastante línea costera. Los Scutucaris también cazaban en esas grietas, arrastrando a presas pequeñas, que hubieran podido evadir a la mayoría de cangrejos y langostas de tamaño similar. Este crustáceo era omnívoro, devorando lo que se encontrara. Sus afiladas tenazas podían permitirle abrir mejillones y romper el molusco que sostenía las dos partes cerradas, para conseguir el carnoso alimento en el interior. Un pequeño pero fornido cangrejo de tierra como ningún otro, el fuerte Cuna Predator era una remarcable criatura. Habiendo abandonado el agua, se extendió hacia los acantilados costeros y bordes de la jungla. El Cuna Predator desarrolló adaptaciones para vivir completamente afuera del océano, sin necesidad de regresar al agua para reproducirse. Las hembras cargaban sus huevos fertilizados en una cavidad especial, ubicada debajo de su cuerpo, manteniendo su preciada carga húmeda y segura mientras se desarrollaban, las cuales nacían en pequeñas versiones de su forma adulta, saltándose completamente su ciclo larval. Los pequeños cangrejos se colgaban de sus padres durante los primeros días o semanas de vida, arrastrándose por encima del caparazón y debajo de las extremidades para alimentarse, pero nunca dejando la seguridad del cuerpo. Mientras tanto, la madre buscaba uno de los muchos nidos de las colonias de aves costeras que habitaban los acantilados de la isla en la costa, y depositaba a sus crías ahí, removiéndolos de su cuerpo al cepillarse contra desechos, o moviéndolos delicadamente con sus tenazas. En el nido, las crías crecerían rápidamente, consumiendo los restos y sobras de los alimentos de los polluelos en el nido, o los cuerpos de polluelos muertos. Una vez que las aves hayan aprendido a volar y abandonado el nido, los jóvenes, pero casi crecidos cangrejos,
se mudarían para unirse a sus padres en la franja de la jungla como carroñeros. El Cuna Predator también destacaba por tener un segundo par de grandes tenazas. Para las hembras, este segundo par de tenazas se trataba de otra herramienta para alimentarse, pero su verdadera función se hacía presente durante las épocas de apareamiento, cuando los machos utilizaban sus tenazas principales para engancharse y sujetar a las tenazas de las hembras, levantándolas con sus tenazas sujetadas, dejándolas vulnerables hacia arriba. Entonces el macho utilizaría su segundo par de tenazas para gentilmente depositar su semilla en el saco de huevos de la hembra. Habiendo terminado, la liberaría y después se retiraría rápidamente fuera del rango de las vengativas tenazas de la hembra. El mayor de los depredadores costeros, el Tartarosaurus, fue el terror que los nativos rezaban por nunca encontrarse. Enorme y hambriento, con mandíbulas que podrían quebrar huesos, y poderosas extremidades que podían impulsar al carnívoro más rápido de lo que cualquier persona pudiera correr en cortas distancias. Este peso pesado podía acabar rápidamente con nativos desprevenidos. Afortunadamente, su territorio se limitaba solamente al otro extremo de la isla, en donde subsistía a base de focas, reptiles costeros y Limusaurus. El Tartarosaurus también comía carroña cuando se le presentaba la oportunidad. Poseyendo la fuerza para ahuyentar a otros carroñeros de su comida, este carnívoro también contaba con la habilidad de poder levantarse sobre sus patas traseras, permitiéndole alcanzar los nidos de algunas aves, devorando los huevos y polluelos que encontrase, aunque no eran nada más que pequeñas meriendas para este enorme reptil. La naturaleza estacional de muchas fuentes de alimento en la costa, como las focas, hacían que el Tartarosaurus adquiriera una vida nómada para seguir sus fuentes de alimento. Esto lo llevaba a tener conflictos frecuentes con algunos individuos. Al encontrarse, luchaban por las presas. Estos poseían grandes reservas de grasa ubicadas en sus colas, permitiéndoles pasar largos periodos sin consumir alimentos. Esta energía almacenada les otorgaría a animales más pequeños un descanso durante la competencia por la supervivencia, cuando la comida fuera escasa. El Tartarosaurus poseía una gruesa piel, similar a la de los rinocerontes, que le permitía protegerse de los daños. Los machos luchaban por obtener recursos y el acceso a las hembras. Armados con gruesas garras curveadas en ambos miembros delanteros, los machos batallaban verticalmente, balanceándose en sus robustas patas traseras, mientras se desgarraban los unos a los otros, con sus garras parecidas a guadañas. A pesar de la ferocidad de sus batallas, sus gruesas pieles y escamas resistentes, usualmente los protegían de heridas serias. Un largo hocico con hileras de delgados pero filosos dientes, el Paracerdon era un animal principalmente piscívoro, aunque fácilmente se alimentaba también de aves marinas, huevos e incluso focas bebés cuando se le presentaba la oportunidad. Era un terópodo especializado, similar a un ave elegante como una grulla. Monitoreaba el perímetro de la isla, agarrando las rocas con sus garras afiladas. Incluso la marea fuerte no parecía molestarle. El Paracerdon podía atacar rápidamente con sus garras delanteras o con su hocico. Para atrapar a las presas en las piscinas de la costa, junto con el borde de la playa, su larga cola le permitía mantenerse equilibrado, mientras se encontraba en la zona donde golpeaban las olas, manteniendo sus ojos en el agua, en busca de peces y cangrejos. Sin importar si el mar se encontraba tranquilo o turbulento, el Paracerdon se encontraba a lo largo de toda la línea costera, desde los arrecifes que se desmoronaban hasta los tranquilos pantanos costeros. Aferrándose a las rocas azotadas por la marea con sus garras, parecido a una salamandra, se encontraba el peculiar Limusaurus. Estos anfibios flácidos, perfectamente adaptados para sobrevivir en el agua salada, se encontraban en las zonas de salpicadura, devorando mejillones y otros moluscos de las rocas, con sus dientes duros como piedras. Estos animales regordetes abrían a los moluscos rompiéndolos en trozos, para luego consumirlos enteros, incluyendo la pulpa y el caparazón. Las paredes duras de sus intestinos los protegían de las mordeduras de los mariscos y los trozos filosos de los caparazones, mientras estos eran digeridos. La geología temperamental de Skull Island convertía su costa en un laberinto, en ruinas de acantilados y promontorios que sobresalían de un mar salvaje. Las proyecciones irregulares proporcionaban repisas protegidas para que las aves marinas y otras criaturas pudieran anidar y para que los depredadores pudieran vigilar presas por debajo suyo. Había unas cuantas playas en la costa de la isla, por lo que la competencia por su uso era feroz. Los Dragonskins fueron varanos monitores que recientemente colonizaron la isla, pero evolucionaron en una nueva especie.
Habiendo llegado probablemente en balsas de vegetación y madera flotante de algún lugar del sureste asiático, ellos desarrollaron escamas rojas brillantes, que relucían sobre todo durante las épocas de apareamiento. La función precisa de sus marcas no es clara, aunque posiblemente haya servido para asustar a los depredadores. Ambos sexos eran de un color brillante. Los Dragonskins se alimentaban de huevos y pequeñas criaturas que encontraban en las líneas rocosas y en los acantilados que ágilmente escalaban. El Discus era una especie de lagarto volador que habitaba en las orillas rocosas. Estos llamativos lagartos de color verde y amarillo obtuvieron ese nombre debido a sus alas redondas. Estas les permitían cortos pero rápidos vuelos entre las rocas para capturar insectos y escapar de las gaviotas que se alimentaban de ellos. En las costas del este de Skull Island, donde los ríos desembocaban hacia el mar y la tierra lentamente comenzaba a hundirse, mucho de lo que alguna vez fueron llanuras aluviales o selvas bajas se comenzaron a hundir, convirtiéndose en crecientes pantanos. Donde alguna vez los bosques bajos crecían de forma adyacente al río, ahora la marea de los pantanos inundaba la orilla, en el que sobresalían los troncos de árboles ahogados. El Acidactylus estaba especializado para comer los moluscos que se encontraban en los estuarios pantanosos y manglares. Sus pies anchos y extendidos evitaban que este dinosaurio se hundiese en el espeso barro y arenas, pero su adaptación más peculiar se trataba de su segundo par de fosas nasales, situada en la parte superior de sus crestas nasales. Las fosas nasales primarias podían cerrarse cuando el dinosaurio exhalase, forzando el aire a ir hacia las crestas de resonancia y a las pequeñas fosas nasales secundarias, para producir sonidos similares a trompetas, para de esa forma poder comunicarse con otros de su especie. La función principal del segundo par de fosas nasales se hizo evidente durante la alimentación, ya que el Acidactylus sellaba sus fosas nasales primarias, dejando solamente libres las secundarias por encima de su cabeza, lo cual permitía que este dinosaurio pudiese mantener la respiración mientras sumergía su cabeza por debajo del agua o barro del estuario en busca de alimento. Acechando en la costa de Skull Island, se encontraba un animal brutal de peso pesado, con un gusto por la carne. El Nefundusaurus no era un dinosaurio, sino un Archosaurus antiguo, un grupo que depredaba a los dinosaurios. Su enorme canal olfativo proporcionaba al animal de un agudo sentido del olfato. La mayoría de su dieta se trataba de peces en descomposición u otros tipos de carroña, los cuales el Nefundusaurus encontraba siguiendo el aroma a podredumbre que llegaban a sus fosas nasales a través de la brisa. El Nefundusaurus utilizaba su tamaño para también robar el alimento de carnívoros más pequeños, como el cocodrilo costero Dirusuchus, a través de la intimidación y la fuerza bruta. Con sus poderosas mandíbulas, eran capaces de devorar cadáveres enteros, incluso podían romper los caparazones de moluscos y tortugas para tragarlos, para después ser digeridos en el increíble ácido estomacal del animal. Las presas vivas eran atrapadas siempre que podían, como el caso de las focas, que eran embestidas por detrás de la costa rocosa, o los nativos que tenían el infortunio de ser atrapado por una de estas criaturas. Limitados entre el Gran Muro y el Mar Furioso, los habitantes humanos de Skull Island se aferraban a una pobre existencia, en una zona estéril de roca negra, con residuos de la arquitectura de sus habitantes pasados. Entre estos vacíos recuerdos de la gloria de una antigua civilización desconocida, los isleños trataban de vivir lo mejor que podían, a pesar de las increíbles adversidades. Más allá del muro, una isla de salvaje fauna esperaba, con garras y dientes, preparados para desmembrar cuanta carne se cruzase en su camino. Detrás de la villa, el mar implacable reclamaba su propia cuota a la humanidad. La vida era dura y sombría, pero había comida para aquellos atrevidos que pudiesen encontrarla. El océano tenía comida que ofrecer en la forma de rica vida marina, por lo que los nativos debían de ser valientes para poder conseguirla a través de las olas. El ingenio de la gente se enfrentaba contra la fuerza de los elementos y los monstruos de la naturaleza, moviéndose a través de la costa y saltando por encima de la marea. Los hombres saltaban con pértigas a través de las rocas para encontrar nuevas áreas de pesca. Los arcos inundados de viejos salones y templos, abandonados desde los tiempos de los antiguos, ocultaban colonias de anémonas y cangrejos para ser consumidos. Atados a sus amigos, los pescadores escogían momentos en los que la marea era suave para sumergirse en busca de mariscos y algas. En una mezcla de ingenio y valentía, los nativos crearon pliegues de madera oscura e hilos rudimentarios para cerrar las brechas entre las rocas y las ruinas, abriendo zonas nuevas para explorar.
Necesitados de recursos, estas personas no dejaban nada por desperdiciar. La competición era intensa, y lo que uno tenía podía ser arrebatado por la fuerza. La ley del más fuerte dominaba. En un mundo en el que los humanos eran reducidos a insectos por el poder de los elementos y la escala de las bestias, donde la vida se llevaba a duras penas por debajo de las ruinas de un antiguo poder, las fuerzas que gobernaban asumieron el poder de deidades. El océano y las rocas eran dioses, benevolentes y crueles por capricho. Las bestias que merodeaban la costa y la jungla eran semidioses, espíritus hambrientos y vengativos, en busca de servirle a los caprichos de los elementos. Incluso las rocas de las ruinas y la protección limitada que éstas otorgaban eran consideradas como regalos a los fieles creyentes por parte de desconocidos benefactores omnipotentes. Y la más grande de estas fuerzas naturales era una criatura, de alguna forma parte humana y parte animal, una incómoda fusión entre salvaje y pensante. Este era el mítico Kong, un rostro lleno de cicatrices, de las que colgaban las vivencias de un mundo cruel. No era de extrañar que los nativos de Skull Island, tan castigados por las circunstancias y viviendo en miedo por las fuerzas de su mundo, buscasen apaciguar al mítico Kong. Ellos creían que, a cambio de sacrificios, ganarían su respeto y el perdón de su ira. Emergiendo de la jungla para rugir hacia las puertas, el gran simio representaba un poder al que había que temer y sobre todo satisfacer. En busca de complacerlo, la anciana hechicera del pueblo, quien era la líder de los isleños, dictaba quiénes eran dignos de ser sacrificados. Mujeres jóvenes, decoradas como regalos, eran ofrendadas a Kong. El sacrificio era un rito de iniciación para los hombres de la isla. Dolor y ritualismo combinados, para poner a prueba la voluntad del hombre y forjar una nueva identidad para él, a través de los simbolismos grabados en su piel. Los orígenes de esta tradición eran difíciles de rastrear. El origen exacto de los nativos era desconocido. Su fisiología no coincidía con ninguno de los habitantes de la región, y sus mitos apuntaban a que posiblemente esos quedaron varados, por lo que es concebible que ellos llegaron de algún lugar muy lejano. La hechicera interpretaba el mejor camino para la supervivencia de su gente. Esta posición era heredada maternalmente, cada generación teniendo a su propia líder y su cuadro de acólitos y seguidores. La gobernante anciana representaba el único orden social que tenían, más allá del poder de su dios. En las esperanzas de apaciguar al iracundo Kong, los nativos tomaban sus deberes de sacrificio con demasiado fervor. Una vez escogido el sacrificio, una joven mujer era arrebatada de los brazos de su familia y vestida para la ofrenda. Como un medio de poder para reconciliar el dolor y la pérdida del inevitable destino de su hija, sus familiares participaban en la creación de un collar ceremonial, adornado con cabellos, plumas y huesos. Con una resignación pragmática, las familias presentaban a sus hijas para el sacrificio, enviando a sus seres amados a través del muro, gritando extasiados en un macabro carnaval de fuego y cánticos. El gran muro, con sus enormes tallados y efigies, era puesto en llamas con fogatas alimentadas por aceites, en un terrorífico espectáculo que manchaba el cielo con su violento resplandor. En el siguiente episodio, abandonaremos el gran muro protector y nos aventuraremos en las tierras bajas, dominadas por gigantes y enormes peligros. Espero que este episodio les haya gustado y comenten qué les ha parecido. Yo soy su amigo Deadman's Party y hasta la próxima. Now it's fine, I'm on my own again.